el problema futuro detectado en la tortillería artesanal y que dañaría las bisagras que soportan las planchas si vimos en el capítulo anterior, fue resuelto mediante el dibujo de un soporte que se imprimirá en 3D utilizando la tecnología FDM. Bienvenidos comunidad al capítulo 98 del proyecto Tortillera Artesanal. Mi nombre es Rafael Figueroa y estamos en su podcast Senderos de Ciencia. El día de hoy vamos a imprimir la pieza Soporte Auxiliar. Se realizará utilizando una impresora de la marca Anycubic. Espero y les divierta y les sea de ayuda. Primeramente debemos de generar el código que detecta o requiere la impresora. Tenemos nuestro software para generar el lenguaje que sabe interpretar la impresora 3D. En este caso es el Anycubic Slicer Nets. Debemos de primeramente identificar o seleccionar la impresora que vamos a tener. Tengo cargada la Cobra 2 Max, la Cobra 3, la Cobra 2 Pro y la Cobra 3. Voy a seleccionar la Cobra 3, que es donde vamos a imprimir. No vamos a cambiar nada de los parámetros que actualmente tengo para el proceso de impresión. Vamos a irnos aquí a este botón de agregar o cargar y vamos a seleccionar nuestra pieza en la extensión .stl. Recordemos que en el video 97 nosotros guardamos la pieza con esta extensión .stl. Es la más utilizada. Voy a seleccionar, esta es mi pieza. Necesito primero ver cómo la puedo atacar. Voy a evitar que estos elementos tengan soporte y me da la impresión de que también me va a dar una buena resistencia mecánica. Para ello voy a hacer que esta cara sea la que esté en contacto con mi cama caliente. Necesito rotarla. Me voy a ir y voy a seleccionar el botón Rotate y de manera manual medio lo voy a acomodar, y posteriormente aquí en donde dice coordenadas globales le voy a poner el valor de 90 grados. Después me voy a pasar aquí a donde dice mover, que son movimientos lineales, y voy a poner valores enteros: 130, 127 y 12. Ahí quedó. Ahora vamos a generar el código G en esta posición. Le vamos a dar /place, que lo está generando el código G. Y me dice que va a tardar 60 minutos, 50 minutos, 51 minutos. Vamos a poner 60 minutos. Vamos a ver cómo va a quedar. Recordemos que no genero piezas que sean 100% sólidas. Son 30% sólidas, 70% huecas. Chan, listo. Ahí quedó. Ya tenemos generado el código G. Ahora vamos a exportarlo. Vamos a darle exportar código G. Vamos a darle clic a exportar. Lo guardamos en nuestra memoria USB y vamos a imprimir. Ya conectamos nuestra memoria USB en nuestra Cobra 3. Vamos a proceder a imprimir. Vamos a imprimir. Seleccionamos el archivo. Ese es el archivo que necesitamos. Y le vamos a dar imprimir. Empieza a calentar el extrusor y empieza a calentar también la cama caliente. Cama caliente a 60 grados, el extrusor a 170. Proceso de inicio de limpieza de la boquilla para esta impresora Impresión 3.
Tenemos nuestra pieza terminada. Debemos de dejar unos 15 minutos para que se enfríe tanto la mesa como la pieza y no dañarla, doblarla, ¿no? Ahorita que está todavía caliente. Tiempo 45 minutos 23 segundos. Con eso terminamos esta parte del video. Ya la dejamos enfriar, incluso toda la noche. Vamos a quitarla, la voy a mover de manera manual, está todo desconectado. Y pudiera despegarla directamente. Me gusta precisamente estas nuevas planchas que tiene Anycubic, me parecen excelentes porque me gusta empezarlo a quitar de manera más uniforme y fácilmente puede salir. La vuelvo a acomodar en su posición correspondiente y listo, aquí lo tenemos. Esta va a ser nuestra pieza soporte de la tortillera. Ok, tiene buen acabado, tiene esta curva, me parece perfecta. Y falta la limpiada. Vamos a limpiarlo. Ah, chihuahua, no quiere. No es la mejor pinza esta, la otra me la tomaron prestada. Ok, tenía una más chiquita, pero pues es demasiado burda esto.
pero pues debemos de limpiarlo. Ahora sí. Ahí está. Listo, ahí está. Ya si cambia en el proceso de ensamblaje en la tortillera, pues vamos a reajustarlo rápidamente y le volvemos a imprimir y limpiar. Si les gustó el video, les pido que me apoyen dándole like, compartiendo y suscribiéndose al canal Senderos de Ciencia. Se despide de ustedes el viejón. Hasta la próxima.